Y entonces, como estábamos diciendo, las funciones de los eosinófilos, las funciones son esas. Eh, Sueltan sus proteínas para destruir ya a los gusanos como tal. Liberan sustancias que desactivan a los iniciadores farmacológicos de las reacciones inflamatorias como la histamina y como el leucotrieno C. Entonces, esta es la función que tienen cada uno de los eosinófilos. También tienen la función de bloquear ciertas sustancias para que no se siga produciendo la reacción que tiene en el cuerpo, porque también mucha histamina y leucotrieno C también puede venir y hacer daño ya al cuerpo. Ayudan también a eliminar complejos de antígeno y anticuerpo, como les decía. Hay reacciones alérgicas que se producen por lo mismo. Antígeno y anticuerpos se unen, entonces producen alergia. Vienen estos y los destruyen, los lisan. ¿Para qué? Para que no se estén unidos y no nos den ninguna especie de alergia. Vamos entonces ahora con los basófilos. Estos lo que hacen es de que constituyen menos del 1% de la población de leucocitos. O sea, están de 1% para abajo. 0.9, 0.8, 0.7 y así. No son, o sea, están presentes, pero tampoco en gran cantidad. Son células redondas cuando están en suspensión, pero pueden ser pleomorfas durante su migración a través del tejido conjuntivo. Como ya les dije, tienen forma redonda cuando nosotros estamos viendo un frote periférico, pero al momento de que nosotros los vamos a encontrar ya en la sangre, estos cambian de forma por lo mismo que ya les decía, tienen que moverse y atravesar la luz de las venas, que son muy delgadas en ocasiones y a veces son muy grandes, entonces tienen que tener esa capacidad de deformarse, por así decirlo. El diámetro que tienen los basófilos es de 8 a 10 micrómetros. El núcleo que tienen es en forma de S, que suele estar oculto por los gránulos grandes específicos que se encuentran en el citoplasma. Entonces, aquí dice de que el núcleo que tienen los basófilos es en forma de S, pero por lo regular nosotros no vamos a ver en el microscopio la forma del núcleo. ¿Por qué? Porque los gránulos van a estar tapándolo. O sea, no nos van a permitir ver el núcleo como tal. Si ustedes pueden ver en la imagen que nosotros, que yo tengo aquí en la presentación, ustedes van a notar de que el núcleo es, digamos, la parte más rosadita que está aquí en este, o sea, para que ustedes se ubiquen también, todo lo que está alrededor de lo que está más morado son eritrocitos. Los eritrocitos así los vamos a ver. Como decía, la parte de la periferia es más oscura y la parte del centro es más blanca o más transparente. Ahí están entonces los eritrocitos. Y en la parte del centro de la imagen está el basófilo. Los gránulos específicos son los que están teñidos de morado o de un color más oscuro. Y ahí es donde nosotros vamos a diferenciar entonces al basófilo. El basófilo tiene una intensidad muy, muy grande marcada en sus gránulos. No los vamos nosotros ¿cómo se llama? A ver bien el núcleo por lo mismo de la cantidad que tiene de gránulos. Los gránulos llegan a ocupar toda la célula y por eso nos cuesta ver el núcleo. Pero por lo mismo es fácil diferenciar ya al momento de estar viendo en el microscopio ya un basófilo. Es sencillo de ver porque es el más llamativo, por así decirlo. Todavía entre neutrófilos y eosinófilos nos podemos confundir. Y ahí es donde viene el trabajo ya de ustedes, hacer una buena tinción. Porque si no se hace una buena tinción, podemos confundir los neutrófilos y eosinófilos porque no agarraron bien la coloración. También vemos de que tienen varios receptores de superficie en su plasmalema, incluidos los receptores de inmunoglobulina E. Entonces, ya les dije, inmunoglobulina son anticuerpos. Entonces, tienen diferentes receptores, pero de anticuerpos E o IgE, que estos vienen dados por también la presencia de alguna especie de reacción alérgica que puede haber en el cuerpo. Entonces, igual, viene el anticuerpo, se adhiere en el basófilo y entonces el basófilo ya dice, bueno, está pasando algo, hay que ponerme a chambear y vamos a empezar a trabajar. Entonces, así es como empiezan a recibir la información ya el basófilo para empezar a hacer su trabajo. También los basófilos tienen sus gránulos.
Y estos también tienen específicos y azurófilos. Este igual solo tiene dos, igual que los eosinófilos. Los específicos se tiñen de color azul oscuro a negro. Por eso les digo, es bien intenso el color que agarran estos con los colorantes de Giemsa o de Wright, que son los dos principales métodos de tinción para los frotes sanguíneos. Estos crean el perímetro rugoso típico del basófilo y contienen estos en su interior heparina, histamina, factor quimiotáctico de eosinófilos, factor quimiotáctico de neutrófilos, proteasas, neutrasas, sulfato de condroitina y peroxidasa. ¿A qué se refiere con factor quimiotáctico de eosinófilos? Suena como que si estuviéramos hablando con alguien del ejército porque está hablando de tácticos y como que fuera. Y es que en realidad eso es. Son el ejército que se encarga de defendernos de cualquier agente. Entonces, el factor quimiotáctico de eosinófilos se refiere a quimio, una parte química. Táctico se refiere a que ya empieza entonces a enviar un mensaje. Estos lo que hacen es de que empiezan a segregar sustancias. Estos entonces sueltan sus gránulos, estallan, por así decirlo, y sueltan entonces ya el factor quimiotáctico de eosinófilos. Lo que hace es de que al explotar, entonces llama a los eosinófilos para que estos vengan a hacer su trabajo. También suelta factores quimiotácticos para neutrófilos, dependiendo de qué es lo que está pasando en nuestro organismo. Entonces, estos son los que dicen, muchachos, vengan porque aquí me están atacando, necesito la ayuda de ustedes, porque yo no puedo hacerlo solo. Entonces, los llama, les dice, muchachos, aquí está la enfermedad, aquí está lo que nos está haciendo daño, vengan y hagan su chamba. Ese es el encargado y el de coordinar todo el trabajo, por así decirlo. Pero también tiene proteasas y neutrasas. Las proteasas y neutrasas, cuando ustedes escuchan la palabra asa al final, proteasa, neutrasa, se refiere a que llegan a ser una especie de ruptura. Proteasas destruye proteínas. Entonces, cuando ustedes escuchan ahí asas al final de una palabra, se refiere a una especie de destrucción. Esos son los gránulos específicos de los basófilos. Tienen en su interior entonces factores químicos que llaman a las demás líneas de leucocitos para que vengan a hacer su trabajo, en resumen. Y los azurófilos inespecíficos son lisosomas, como ya lo hemos visto, que contienen enzimas similares a la de los neutrófilos. Entonces, si nosotros ya nos aprendimos que contienen los lisosomas de los neutrófilos, y es lo mismo en los basófilos. Entonces, no hay pierde ahí tampoco. La función de los basófilos es de que en su superficie igual tienen receptores de anticuerpos IgE de alta afinidad. ¿Qué quiere decir de alta afinidad? O sea, de que son pero bien específicos para cuando van a recibir a estos anticuerpos. ¿Por qué? Porque no puede unirse nada más. O sea, solo dan chance para que se unan IgE. No puede llegar un IgG o un IgA a unirse porque estos sí dicen, no, yo no me voy a unir con nadie más, solo con estos sí son fieles. Entonces, lo que da lugar a que la célula libere el contenido de gránulos. Es como quien dice el interruptor, cuando ustedes encienden la luz en su cuarto, llegan y prenden la luz con el interruptor, entonces llega el anticuerpo, se une al receptor que tiene el basófilo en su superficie y al momento de unirse, este ya suelta ya los gránulos. Así es como funciona. Recibe la respuesta ahí y en un chasquido ya está liberando todos los gránulos que tiene. La liberación de histamina causa vasodilatación. ¿Qué es una vasodilatación? Es un ensanchamiento de las venas. Si las venas normales tienen una luz más o menos de este tamaño. Y ya de ahí, cuando reciben histamina en el torrente sanguíneo, ya crecen y ya son más anchas. Eso es lo que hace. Hace que se amplíe más la luz de las venas. Y ya de ahí también favorece la contracción muscular. Por eso es que también existen los calambres. Los músculos se contraen y ahí es donde se produce el calambre. Una de las causas del calambre es eso, la producción de la histamina. Por eso es que también no es bueno de que haya mucha histamina, ahí es de cortar también eso.
produce la contracción de músculo liso en el árbol bronquial, que es ya la parte ya del sistema respiratorio, los pulmones, y el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Como ya les decía, los leucocitos o glóbulos blancos tienen la capacidad y la función, que en realidad es su trabajo, de salir de la sangre y dirigirse a los diferentes partes del cuerpo, los tejidos, células que están fuera de las venas. Entonces, a eso nosotros lo llamamos diapédesis, que es el proceso por el cual salen los leucocitos hacia los tejidos. Pero lo hacen porque hasta cierto punto las venas son permeables. ¿Qué quiere decir? Permiten la salida y el ingreso de sustancias. Porque obviamente, ¿cómo van a recibir también a los leucocitos o a los materiales de desecho de la célula de los tejidos? Tienen que tener siempre cierto grado de permeabilidad, a eso se refiere. Nosotros tenemos aquí la pared de la vena y viene alguna sustancia y atraviesa. Entonces ya pasa ya por acá y sale, sale y entra. A eso se refiere, permite el ingreso y el paso de sustancias. A eso se refiere la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Pero cuando reciben histamina, estos aumentan aún más su permeabilidad. Como quien dice, son una especie de colador, para que tengamos una idea, pero al recibir histamina, el colador, la mallita que tiene el colador ya se hace más grande, entonces ya permite el paso de sustancias ya en mayor cantidad. Esto lo permite por el hecho de que entonces la infección que está teniendo la persona está fuera del torrente sanguíneo. Entonces necesita que todo el sistema de leucocitos que son de defensa vayan y atraviesen porque tienen que ir a hacer su trabajo. Entonces, mientras más permeable, más van a pasar los leucocitos y más fácil van a llegar en cantidades más grandes a hacer su trabajo. Esa es la función entonces de los basófilos. Nos pasamos ahora ya a los monocitos. Son las células más grandes de la sangre circulante. O sea, por tamaño son las más grandes. Miden dentro de 12 a 15 micrómetros. Estos constituyen del 3 al 8% de la población de leucocitos. Su núcleo es grande, es acéntrico, en forma de riñón o de hendidura. ¿Qué significa acéntrico? O sea, que no está en el centro, está en la orilla. Y como pueden ver ustedes en la imagen que les coloqué en la presentación, y que voy a tratar de acercar un poquito mejor, nosotros aquí vemos la característica que aquí dice la diapositiva. Vemos el núcleo, que es la parte más morada de la célula, y la vemos que está pegada a la periferia, o sea, a la orilla de la célula. Está a la orillita de la célula, y el resto está como que un poquito más difuminado, es el plasma. Entonces nosotros aquí vemos el núcleo, que es grande, que tiene forma de riñón o una hendidura en el centro, o forma de frijol, así también lo pueden encontrar. Y esa es la característica principal de un monocito. Cuando ustedes vean al microscopio van a encontrar una célula que está grande y tiene un riñón en el centro, en la orilla, perdón, y entonces ustedes ya saben de que esto es un monocito. Y lo van a diferenciar bien al momento de verlo en el microscopio porque ya es más grande todavía que un eosinófilo o un eutrófilo. Son más grandes que cualquiera de estas líneas. El citoplasma es gris azuloso y tiene múltiples gránulos azurófilos. Entonces, como ya vimos también en la imagen, es un gris azuloso. Está medio tenue la tinción que tiene aquí en el microscopio. No tiene mayor coloración porque en realidad no tiene mucho a lo que se tiene que pegar la tinción, ¿va? O sea, dice aquí que son gránulos azurófilos, y si son gránulos azurófilos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que son lisosomas, o sea, como tal no son gránulos, son otros organelos. Entonces, lo que tiene en abundancia es el lisosoma. A eso se refiere. Solo permanecen en la circulación unos cuantos días, estos no tardan mucho. A continuación migran a través del endotelio de las venas y capilares al tejido conjuntivo, en donde se diferencian en macrófagos. Entonces, los monocitos, al estar dentro de la sangre, se conocen con el nombre de monocitos. Ahí está bien. Pero al momento en el que salen de la vena hacia el tejido,
para hacer su función, ya reciben el nombre de macrófagos. Entonces, si hacemos una deducción del nombre macrófago, si nosotros ya sabemos de que fagos o fago se refiere a comer, a fagocitosis, o sea, por eso de ahí viene. Macrófago se refiere a un gran comelón, por así decirlo. Nosotros aquí tenemos a la versión del Pac-Man, solo que en la sangre. Nosotros aquí estamos viendo al que se encarga de comerse todo lo que encuentra a su paso. Esa es la función del monocito. Y por eso es que su tamaño es grande. Entonces, ahí ya estamos. La función de los macrófagos. Vamos a ver entonces de que los macrófagos son fagocitos ávidos. O sea que su habilidad es comer. A eso se dedican, comer y comer y comer. Y como miembros del sistema fagocítico mononuclear, fagocitan y destruyen células muertas y agónicas, y también antígenos y material particulado extraño como bacterias. Entonces, si se pueden dar cuenta ustedes aquí, menciona de que los macrófagos no comen solo agentes extraños, sino que también se comen a las células muertas o que ya están en agonía. Entonces, si encuentran un eritrocito ahí de que ya están las últimas, este se lo come. Si encuentra también un neutrófilo, eosinófilo, basófilo, que ya está por ahí, que ya no da para más, ya está cruzando las patas, se lo come. Esa es la función. Los macrófagos comen tanto células que ya están a punto de morir y también agentes extraños como bacterias. Esa es la función de los macrófagos. La destrucción ocurre dentro de los fagosomas. O sea, son pequeñas vacuolas que va formando el macrófago. O sea, llega, lo encuentra, se lo come y lo envuelve en una especie de cápsula. Eso es un fagosoma. Ya de ahí, tanto por digestión enzimática como por la formación de superóxido, peróxido de hidrógeno y ácido hipocloroso los destruye. Entonces, lo que hace es de que se lo come, lo lleva en una pelota, en esa pelota lo lleva más al centro de su citoplasma y ahí es donde ya empiezan todos los lisosomas a unírsele a esta pelotita que hizo al fagosoma. A ese fagosoma ya se le une el resto de sustancias para destruirlo. Así es como funciona ya entonces el macrófago. El macrófago también produce citocinas que activan la reacción inflamatoria. Eso es lo que hace. Cuando llega a comer, ya de ahí produce citocinas, que es una citocina también es otra proteína. Que esta proteína lo que hace es de que va a producir inflamación. Y la maduración y proliferación de otras células sanguíneas. Entonces, cuando mira también de que ya está siendo atacado por una gran cantidad de ¿cómo se llama? De sustancias, de agentes que están causando una enfermedad como son las bacterias, también entonces llega y el que encuentra lo muerde, se lo come, lo destruye y ya produce citocinas para alertar a los demás ahí de que hay algo que está pasando. Alguien está llegando a atacar, entonces suelta las citocinas, llama al resto y ya el resto ya llega también a ayudar a hacer el trabajo. Ciertos macrófagos conocidos como células presentadoras de antígeno fagocitan antígenos y presentan sus porciones más antigénicas, que nosotros conocemos como epítopos, a los linfocitos T. Los linfocitos T son otra división de los linfocitos que también vamos a ver igual más adelante. Pero los macrófagos lo que hacen entonces son conocidos también como células presentadoras de antígeno. No todos los macrófagos son células presentadoras de antígeno, pero hay algunas que sí. ¿A qué se refiere esto? A que llega, por ejemplo, lo que está de moda ahorita, el coronavirus, llega a nuestro cuerpo. Lo que hace el macrófago es, lo come y lo destruye. O sea, es a lo que se refiere ahí, fagocitan antígeno. Un antígeno es un agente extraño para nuestro cuerpo que nos produce una reacción inmunitaria, que producen anticuerpos y que producen entonces más producción de células. Entonces, un antígeno es eso,
es un agente extraño que viene y nos viene a hacer daño al cuerpo, así en manera resumida, pero como les digo, esto también ustedes lo van a ver en inmunología, pero para que ya lleven también una idea. Entonces, fagocitan todo lo que es extraño, lo destruyen, tienen sus partecitas ahí en el interior y lo que hace es de que lo lleva entonces ya a la parte de la membrana de su célula. Lo pone ahí así como quien dice, miren, miren, miren qué encontré. ¿Qué será esto? Empieza a preguntar, ¿qué será esto? Entonces, es una célula presentadora de antígenos. Eso es lo que hace. Lo come y ya de ahí muestra. Miren, ¿qué encontré? Encontré algo que no es de nuestro cuerpo y que porque no es de nuestro cuerpo, entonces nos va a venir a hacer daño. Entonces, tengan, ustedes encárguense ahí de detectar qué es lo que hace. Y se lo da entonces a los linfocitos T. Los linfocitos T entonces ya empiezan a hacer su trabajo, que eso también lo vamos a ver más adelante. Pero los macrófagos, hay unos que se especializan en presentar antígenos. Algunos otros solo lo comen, lo destruyen y ya. Hay otros que son presentadoras de antígenos, que lo comen, lo dividen en partes y esas partes que son las más peligrosas, por así decirlo, o que son una señal más específica del agente que nos está causando daño, ya lo presenta. En este caso, como estábamos hablando del coronavirus, son las proteínas S. Las proteínas S son los epítopos principales del virus. Y entonces lo que hace es que los macrófagos lo que hacen es que destruyen al virus y muestran entonces la proteína S de la cápsula del virus. Como ejemplo, entonces la muestran ahí y los linfocitos T ya son los que se encargan de reconocer todos los que tengan proteína S en su superficie van a ser coronavirus. Entonces vamos a tener que ir a atacar y ahí a destruir a todos los que tengan proteína S en su superficie. Así es como funciona. Eso es en resumen la función de los macrófagos. Como ya vimos, tienen gránulos azurófilos y esos son los lisosomas. Por eso que no tenemos que hacer diferenciación de gránulos porque solo tienen esos, los lisosomas o gránulos azurófilos. Ya de ahí estamos viendo lo que son los linfocitos. Estos lo que hacen es de que constituyen el 20 a 25% del total de la población de los leucocitos en la sangre. Estos están presentes de 20 a 25%. Y como decía ahí Abraham, vamos a ver nosotros las pruebas de laboratorio y cómo saber eso. Ese pequeño dato de 20 a 25% en la sangre, eso es lo que nosotros vamos a ver en el laboratorio. Lo vamos a hacer en relación a contar 100 células blancas o leucocitos en el frote periférico. Nosotros entonces vamos a recibir el frote periférico, la laminita, vamos a ubicarnos bien, vamos a tener que contar en total 100 células, no 100 campos, sino que 100 células, y vamos a ir anotando. Entonces nosotros vamos a tener aquí nuestro cuadernito o ustedes van a encontrar la manera de hacerlo. Pero lo que pasa es de que, digamos, yo voy aquí, me ubico y así como, digamos, está en esta imagen de aquí, yo encuentro una célula y eso es un linfocito. Entonces yo apunto y hago un palito ahí para diferenciar de que esto es un linfocito. Y así voy contando célula tras célula, tras célula, tras célula, hasta llegar hasta 100. Hasta cuando yo ya llego hasta 100, ya puedo empezar a sacar el porcentaje de todo lo que yo encontré. Entonces, el porcentaje que, digamos, tenemos que encontrar en un frote periférico normal son de 20 a 25%. ¿Qué quiere decir esto? De que entonces nosotros vamos a encontrar alrededor de 20 a 25 linfocitos en un frote periférico. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en porcentaje. Y el total entonces en un porcentaje es 100%. O sea, 100 células en total tenemos que contar. De esas 100 células en total, nosotros tenemos que encontrar de 20 a 25 linfocitos para que esté normal. Son un cuarto del total de células que nosotros vamos a encontrar en un frote periférico. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a proseguir. Los linfocitos son células redondas en un frote sanguíneo, pero pueden ser pleomorfas cuando migran a través del tejido conjuntivo. Todas las células que estamos viendo nosotros aquí nos dicen de que son pleomorfas. Pueden adoptar diferentes formas cuando nosotros están en el torrente sanguíneo, pero en un frote sanguíneo nosotros lo vamos a ver redondo. El diámetro que tienen es de 8 a 10 micrómetros, el núcleo es redondo
ligeramente identado, o sea que quiere decir que ocupa la mayor parte de la célula y posee una localización acéntrica. Como ya vimos en el monocito, acéntrico se refiere a que no está en el centro de la célula, o sea, lo tiene pegado a la orilla. La diferencia, si se pueden dar cuenta, entre un monocito y un linfocito va a ser, el primero, el tamaño. El linfocito va a ser menor en cantidad a un monocito, o sea, en tamaño. El monocito va a ser más grande. Segundo, como los dos dicen que su núcleo está en la orilla o en la parte de la orilla de la membrana, ¿qué es lo que va a pasar? De que aquí lo que lo va a diferenciar va a ser el citoplasma. El citoplasma en un linfocito va a ser más pequeño que un monocito. El monocito tiene por lo regular más grande el citoplasma que el núcleo, o van a estar en una misma cantidad. Si está grande el núcleo, igual la cantidad de citoplasma, va a estar con suficiente citoplasma, mientras que el linfocito no. El linfocito va a tener la diferencia de que va a tener grande el núcleo y el citoplasma va a ser pequeño. En esta imagen que nosotros estamos viendo aquí en la diapositiva, todavía sí, este citoplasma es más grande de lo que nosotros lo podemos encontrar. Por lo regular es una pequeña uñecita que nosotros le vamos a ver a la célula del linfocito. No va a ser tan grande el citoplasma. Entonces esa es la diferencia que va a haber entre un linfocito y un monocito, el tamaño. El núcleo va a ser o va a ocupar mayor cantidad de la célula porque el linfocito tiene más grande el núcleo que el citoplasma, mientras que en el monocito el núcleo va a ser igual o en menor cantidad que el citoplasma. El citoplasma del linfocito se tiñe de color azul claro y contiene unos cuantos gránulos azurófilos, o sea, unos cuantos, no es mucho. Igual entonces son lisosomas. Esos son los linfocitos. Ahora bien, ya les había mencionado de los linfocitos T, cuando llevaban los monocitos a presentárselos. Pero entonces, si hay linfocitos T, quiere decir que hay otros tipos de linfocitos. Y estos se dividen en tres tipos. Los linfocitos se dividen en tres tipos de acuerdo a la función que estos realizan. Entonces son los linfocitos B o células B, que así se conocen, linfocitos T o células T, y células nulas, que ahorita vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. La función de los linfocitos dice que carecen de funciones en el torrente sanguíneo, o sea, dentro de la sangre no van a hacer nada. Estos aquí no trabajan. Pero en el tejido conjuntivo, o sea, fuera de las venas, se encargan del funcionamiento apropiado del sistema inmunitario. O sea, que estos van a ser los que en realidad van a estar trabajando y van a estar organizando a todos. Bueno, ustedes aquí trabajan, ustedes aquí trabajan, ustedes aquí, van a organizar todo el sistema inmunitario para trabajar. Los linfocitos migran a compartimentos específicos del cuerpo para madurar y expresar marcadores de superficie y receptores específicos. Entonces, se van a ciertas partes del cuerpo, igual también lo vamos a ver, y ahí van a madurar. Unas que maduran en la parte de la médula ósea del cuerpo y otros que maduran en el timo, que son las células T. Las células T reciben este nombre. ¿Por qué? Porque maduran en el timo. El timo es un órgano que nosotros encontramos en la región del pecho, entre el esternón más o menos. Ahí la tenemos nosotros cuando somos pequeños. Cuando vamos creciendo, el timo se empieza a reducir y se empieza a hacer pequeño. Ya no está tan grande como cuando somos pequeños. O sea, ¿qué quiere decir? Las células T se maduran y se producen cuando nosotros estamos pequeños. Esa es la mayor cantidad cuando se llegan a producir. Ya de ahí hay otras partes en el cuerpo que llegan a madurar las células T, pero la mayoría se llega a producir cuando somos pequeños. Las células B penetran la médula ósea, en tanto que las células T se desplazan por la corteza del timo, que es lo que yo les estaba diciendo. Entonces, las células B son de médula ósea, ahí llegan a hacer su maduración. Y las células T son las que se desplazan por la corteza del timo y llegan a madurar y a especializarse. Entonces, una vez que se tornan competentes, o sea, que ya son hábiles para trabajar, los linfocitos
una vez que ya son competentes en el sentido inmunológico, los linfocitos salen de su sitio respectivo, o sea, salen ya sea del hueso, de la médula ósea o del timo, y penetran el sistema linfoide, que como ya les había dicho también en las clases de parasitología, el sistema linfoide es el sistema como que de drenaje, por así decirlo, de nuestro sistema circulatorio. El sistema linfático es el drenaje y las venas son las carreteras, por así decirlo. Entonces van en la misma dirección, van en el mismo sentido, solo que una tiene diferente función. Los linfocitos se dividen por mitosis y forman clonas de células idénticas. ¿Qué es la mitosis? Alguien que me diga. ¿Mitosis? ¿Alguien? Bueno, entonces, la mitosis se refiere a que los linfocitos, como estamos hablando de estos, es de que se van a dividir a la mitad. Justamente así, en otras palabras. Va a llegar el linfocito y cuando mira de que ya es necesario que haya más, ¡pum!, se parte la mitad y hay dos linfocitos ahí de la misma célula. Y forman clonas. ¿A qué se refiere clona? Que las células que resultaron de la división por la mitosis van a ser igual a su célula mamá. De donde surgió esa, va a ser igualita a las células hijas. Y esas células hijas van a ser todas iguales entre sí. O sea, como quienes son gemelos. Son idénticos, son igualitos. Todos tienen la misma característica que la mamá y la misma característica entre ellos mismos. A eso se refiere clonas de células idénticas. Todos vienen de la misma línea de genética, porque tienen la misma mamá, así que se partieron de ahí mismo, y de ahí mismo van formando más hijos, más hijos, más hijos, y todos tienen la misma información genética, y todos tienen formas idénticas. Todos los miembros de una clona particular pueden reconocer y responder al mismo antígeno. Si la mamá ya había reconocido a una bacteria, estas células hijas van a reconocer también a la misma bacteria. Por eso es de que son clonas, porque su material genético es igual. O sea que en su memoria ya viene insertado de que ya reconocen a cierta bacteria. Entonces, a eso se refiere. Las clonas ya tienen la misma, el mismo material genético que la célula mamá, y entonces por lo mismo, si ya reconoció a una bacteria, estas las van a reconocer también. A eso se refiere que vienen de clonas de la misma clona y reconocen entonces el mismo antígeno. Después de la estimulación por un antígeno, o sea, después de que llega alguna bacteria, por ejemplo, específico, proliferan, o sea, se reproducen las células B y las células T, o sea, los linfocitos T y los linfocitos B. Y se diferencian en subpoblaciones, o sea, los linfocitos B y T, ya de ahí se van dividiendo cada uno en diferentes tipos de trabajo. Así como son iguales, pero también algunas dicen, bueno, yo me voy a dedicar a esto. Así como nosotros nos estamos dedicando a estudiar el técnico en laboratorio, hay otros que se están dedicando a estudiar medicina, hay otros que se están dedicando a estudiar ingeniería, hay otros que se están dedicando a otras ramas de estudio. Esto prácticamente va a pasar lo mismo. Se están especializando cada uno en diferentes áreas para trabajar. Entonces, las células de memoria son parte de una clona de memoria inmunológica, o sea, vienen de una mamá que se dedicaba también a hacer célula de memoria. Y están preparadas para responder de forma inmediata contra una exposición subsecuente a un antígeno o a una sustancia extraña particular. Estas células de memoria o estos linfocitos de memoria lo que hacen es de que si a mí ya me dio varicela, estas se van a reproducir y si llega otra vez la varicela, como ya está en la memoria de estas células, van a venir nuevamente y van a atacar la varicela porque ya la reconocen. O sea, igual pasa con cualquier otra enfermedad que a nosotros ya nos haya dado. Ya la reconoce
y entonces van a venir y la van a atacar porque son células de memoria. Esa es su función. Recordar una enfermedad que ya nos vino a atacar ya hace un tiempo y cuando se presentan nuevamente van a venir y otra vez la van a empezar a atacar porque ya saben qué es. Eso es una célula de memoria. Ahora, también están las células efectoras. Son linfocitos con capacidad inmunitaria, o sea, eliminan antígenos y se clasifican en células B y T y sus diferentes subtipos. Así es como se van clasificando otra vez. Entonces, las células efectoras son linfocitos que tienen la capacidad de eliminar antígenos. O sea, todos los linfocitos van a ir a matar. Pero cuando, dependiendo, ya el paso siguiente es ahí donde se van a diferenciar. Todas matan, pero algunas son para quedarse con la memoria y algunas otras son que de una vez van produciendo más células B y más células T y algunos de los otros subtipos. Entonces, linfocitos van a ir a matar. Si van a recordar una enfermedad, son células de memoria. Y si van a seguir matando o van a seguir produciendo más células que vayan a matar a los antígenos o a alguna bacteria, por poner un ejemplo, son células efectoras. Eso es dependiendo de la función que vayan a desarrollar los linfocitos. Van a ser células de memoria que van a recordar una enfermedad y si se presenta otra y la van a matar, y células efectoras, que estas no necesitan recordarse. Estas, si las encuentran, las van a matar y ahí queda. Entonces, así es como trabajan los linfocitos. Las células efectoras, por su parte, se clasifican en células B, que se encargan del sistema inmunitario de medición humoral, se diferencian en células plasmáticas, encargadas de producir anticuerpos contra antígenos. Las células B, por su parte, entonces ya van a llegar a producir anticuerpos. Eso es lo que se encarga de hacer los linfocitos B. Producen anticuerpos para ciertos antígenos. Esa es su función. Mientras que las células T se encargan del sistema inmunitario de medición celular y se subdividen en células T citotóxicas, o sea, CTL, células T asesinas, que destruyen células extrañas o alteradas por virus, que es lo que está ahorita de moda por lo mismo del coronavirus. Estos son los que están trabajando, las células T citotóxicas, que destruyen células extrañas o que están alteradas por virus. También tenemos células T colaboradoras que inician y desarrollan reacciones inmunitarias mediante la liberación de sustancias llamadas citocinas. O sea que estos son los que empiezan a producir las citocinas para llamar más linfocitos y para producir más. Entonces, esto es por eso que se llaman colaboradoras. Un colaborador solo es aquel que viene a echar la mano y viene a ayudar. Entonces, esto es lo que hace. Este viene, llama a los demás linfocitos y entonces ahí empiezan a trabajar. Y también tenemos células T reguladoras, se encargan de la supresión de reacciones inmunitarias mediante la liberación, al igual que citocinas. Entonces, igual, estas producen citocinas, pero estas se encargan para regular si necesitamos más anticuerpos o si necesitamos menos. Estas van a medir la cantidad que tiene que haber. Si más, menos, o ahí estamos bien. Mientras que las colaboradoras solo se encargan de llamar en sí a las células, a los demás linfocitos. Estos se encargan de suprimir reacciones inmunitarias mediante la liberación de citocinas. O sea, ya se refiere en sí al conjunto de todo el sistema inmune, no solo a linfocitos, sino que en general a todo el sistema inmune para que vayan a trabajar. O sea, aquí ya mezcla ya entonces el trabajo de eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos, y aquí entonces ya empieza a coordinar todo, mientras que las colaboradoras solo se dedican a organizar a los linfocitos. Entonces, así es como estos se encargan. Las células B, anticuerpos. Por eso dice aquí sistema inmunitario humoral, anticuerpos. Cuando ustedes escuchen sistema inmunitario humoral, anticuerpos. Cuando ustedes escuchen sistema inmunitario de células, ya son encargadas de coordinar todas las células que nosotros ya hemos visto. Unos solo producen anticuerpos y otros se encargan de producir o de coordinar más células. Entonces, los linfocitos B, anticuerpos. Eso que quede claro, solo anticuerpos. Mientras que las células T se van a ir diferenciando. Van a ser citotóxicas, colaboradoras y reguladoras. Así es como se van a diferenciar los linfocitos T o células T.
De ahí también se recuerdan que tenemos las células nulas. Estas están divididas en dos poblaciones: células madres circulantes y células asesinas o natural killer. Así es como se llama, NK, natural killer, ¿cómo se llama en inglés? En español son asesinas naturales. Así es como se conoce. Entonces, las células nulas son células madres circulantes, de las que proceden todos los elementos formes de la sangre. Se recuerdan, elementos formes son células. Entonces, las células nulas están divididas en células madres circulantes, o sea que en la sangre también van a haber células madre que van a hacer a que de ahí se produzcan otras más. Estas células madre van a ser para, entonces, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, pero dependiendo de la interleucina que nosotros vamos a recibir, así se van a ir madurando. Entonces, así como vimos con la interleucina 5, va a recibir entonces esta interleucina 5 una célula madre circulante, y ahí entonces ya va a empezar la maduración de un eosinófilo. Así es como va a ir trabajando. Entonces, esa es la función de las células nulas. Algunas son células madres circulantes. Algunas otras son asesinas naturales o natural killer, que pueden destruir a algunas células extrañas y alteradas por virus sin la influencia de un timo o de células T. O sea, estas células asesinas o natural killer no necesitan ir o estar en la médula o el timo para diferenciarse. Esta lo que va a hacer es que va a matar. Esta no necesita de ir a madurar a ningún lado. Esta solo está en la circulación y cuando encuentra algo raro, ya llega y lo mata. Así, ese es su trabajo. Unas son para producir más células, que son las madres circulantes, y las natural killer o asesinas naturales, que solo llegan a matar. Esa es la función que tienen estos. Vamos a dejar la clase por aquí porque ya llegaron las 2 horas. Y si no, pues igual va a quedar a medias lo de las plaquetas, porque aquí es donde ya empezamos a ver lo de las plaquetas. Entonces lo vamos a dejar aquí hasta los linfocitos. Entonces, como les dije, toda esta información que yo les di está bien resumida y bien específica y está bien cargada. Está bien difícil para entenderla. Si tienen alguna duda, háganla de una vez. Si en el transcurso de la semana ustedes están leyendo y encuentran alguna duda, no duden en comentarla y en escribirla, porque es clave que ustedes entiendan esto que estoy explicando aquí para entender ya cómo es que ustedes tienen que hacer todos los procedimientos del laboratorio. Si ustedes no entienden lo que yo acabo de decir aquí, ustedes no van a saber del por qué van a hacer cada uno de los procedimientos en el laboratorio y no van a entender. Entonces, es clave de que ustedes entiendan el concepto de lo que estamos hablando aquí para posteriormente ustedes ya entender todos los procedimientos del laboratorio. Lo que les estoy explicando aquí en los linfocitos es la base celular de la inmunología, del curso de inmunología. O sea que también es clave para que ustedes también entiendan ese curso. Si ustedes tampoco entienden lo que estoy hablando aquí, no le van a entender al resto. Como ya les dije, y no me va a cansar de repetírselos, todos los cursos que hemos visto y que estamos viendo en este semestre, todos se unen en uno solo para poder hacer nuestro trabajo. Si ustedes no están entendiendo esto de aquí, tienen que volver a recibir o a repasar anatomía, por si no saben lo de los huesos y la médula ósea dónde está. Si ustedes no saben de que estamos hablando de gusanos, tienen que regresar a ver parasitología y saber entonces y repasar otra vez Ascaris, Trichiuris y el resto de parásitos. Si ustedes no entendieron parte de anatomía, otra vez tienen que ir a repasar y es bueno que lo hagan. Esta carrera se basa en eso, en una capacitación continua y en estar recordando todo lo que ya sabemos y acoplarlo con el resto de conocimiento que vamos adquiriendo. Es clave que ustedes hagan eso. Y como les digo, si ustedes tienen dudas de alguna palabra, vayan metiéndolo a su glosario, para que mientras más vayan ustedes sabiendo la definición de esas palabras, ustedes van a ir entendiendo cómo es que va funcionando cada uno de los cursos, porque hay unos términos que son propios del curso y algunos que son en general, de toda la carrera, de toda el área de la salud. Entonces es bueno que ustedes lo aprendan desde ya,
Entonces, es importante, y como les digo, ya queda a criterio de ustedes si lo hacen o no. Yo como consejo se los digo, si ustedes quieren hacerlo así, bueno, enhorabuena. Si no, ustedes buscarán la forma de hacerlo y desde ya empiecen a leer. Empiecen a leer, no vayan a dejar a que el tiempo pase y que la diapositiva quede ahí, porque por eso se los estoy pasando. Y se los estoy pasando porque también los exámenes cortos y también los exámenes parciales y al final va a venir difícil. De una vez se los digo. No va a venir nada fácil, o sea que tienen que empezar a leer. Después no quiero que pase lo que hicimos con el curso, los cursos anteriores, de que digan, ay, déjenos un trabajo extra, porque no lo va a dejar. Por eso les estoy diciendo de una vez. Tienen que ponerse las pilas de una vez desde ahorita. Igual, los trabajos, las tareas que les dejé, empiecen a hacerlas de una vez. La fecha que dice ahí de presentación, esa fecha ustedes la tienen que entregar. Yo les voy a decir, ya sea que lo vayan a subir a alguna carpeta de Google Drive que yo vaya a tener compartida o que me lo manden por WhatsApp o yo voy a ver qué medio voy a buscar para que ustedes lo manden, pero esa fecha que dice ahí para que lo manden, ese día va a ser el único para que lo puedan mandar. Si ustedes dicen, ay, es que se me descompuso la computadora, ay, es que se me falló tal y tal cosa, ustedes tienen la culpa, no soy yo. Voy a tratar de habilitarlo incluso una semana antes o la apertura de recibir los documentos para que tengan una semana para entregar. Si ustedes no lo entregan en esa semana, ya es culpa de ustedes. Por eso se los estoy diciendo de una vez para que ustedes tengan en conciencia. En hematología tenemos 3 trabajos, 3 tareas. Esas 3 tareas hacen 30 puntos. Quiere decir de que cada tarea, cada pedacito que ustedes vayan haciendo tiene un valor de 10 puntos, imagínense. Es el valor en tareas de un examen final. Entonces, solo tengan en mente eso, la cantidad de puntos que van jugándose ahí. Entonces, tengan en cuenta eso, dedíquense a trabajar de una vez. ¿Tienen dudas? Háganlas. Y si no, pues me preguntan en el transcurso de la semana, pero pónganse a leer de una vez. Empiecen a leer para que ustedes ya tengan la capacidad de por lo menos ir entendiendo cada una de las cosas que estoy diciendo en las clases. Gracias a la presencia de cada uno de ustedes. Y pues vamos a seguir trabajando así, 2 horas yo siento que nos está cayendo bien, incluso hasta todavía nos hizo falta para terminar esta diapositiva, pero igual esta es larga porque en realidad el contenido que estamos viendo aquí en el principio es largo. De ahí vamos a ir viendo cada una prueba por prueba, pero eso se va a ir más rapidito porque no lleva mucha explicación, siempre y cuando nosotros entendamos esto. Entonces, pónganse las pilas, los quiero bien dedicados ahí a sus estudios, cierto que no nos estamos viendo, pero igual no dejen pasar la oportunidad, ya que gracias a Dios están recibiendo la oportunidad de trabajar y de recibir sus clases. Entonces, ahí estamos, terminamos por hoy. No sé si alguien tiene algo que comentar, algo que decir. Si no, pues igual damos por finalizada la clase. Entonces, si tienen algo que decir, de una vez, coméntenlo, por favor. Como les decía, igual los trabajos, esas tareas me las van a entregar en grupos de 5. O sea que incluso todavía se los estoy poniendo más fácil. Solo es de que se coordinen bien para poder trabajar en grupo. No quiero que venga alguien y me diga, ay, yo lo voy a entregar solo, porque no quiero eso. Quiero que también trabajen en grupo. Así como vimos ahorita que los linfocitos y los eosinófilos se llaman entre sí para trabajarse, así tienen que aprender ustedes a trabajar. Entonces, como les digo, van a ser grupos de 5. Me mandan la lista de sus grupos en WhatsApp, así los demás ya ven quiénes personas y ya están en los grupos para que ya no los tomen en cuenta ningún otro, ¿va? Entonces, me mandan la lista ahí en WhatsApp para que ya esté yo enterado de quiénes van a ser los que van a estar trabajando. Igual el trabajo me lo van a entregar así en grupo. Ya, la tarea me la van a entregar nada más una persona, la va a subir donde yo diga y la va a subir al grupo que yo diga o donde sea. Pero solo va a ser un trabajo por todos, pero igual quiero que todo se aplique. Entonces, creo que no hay comentarios con respecto a la clase, o si hubiera, pues de una vez, hable ahorita o calle para siempre. Bueno, entonces ahí estamos. Pasen un feliz fin de semana, siempre con cuidado. Recuerden ahí las recomendaciones para cuidarse del coronavirus y tratar de llevar todo más relajado y pues siempre con cuidado. Cuídense y feliz tarde.